Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la escuela dominical de este domingo 22 de noviembre de 2020. Les invito a que tengamos un momento de oración y después entonaremos un himno al Señor. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte infinitas gracias, Señor, por un nuevo día más de vida que tú nos concedes. Gracias por un nuevo domingo que podemos ir a tu palabra, que podemos reflexionar en ella, que podemos, Señor, orar juntos, cantar juntos a pesar de la distancia. Gracias por este medio que nos permite estar unidos, Señor, en adoración, en comunión y en aprendizaje de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, nos revele lo que necesitas que nosotros podamos aplicar a nuestras vidas y que este tiempo de escuela dominical sea de mucha bendición para cada hermano y hermana, familia que pueda verlo en esta mañana y en este día. Gracias, Señor. Bendícenos y acompáñanos durante este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora les invito a que entonemos juntos un himno al Señor y luego el estudio de la palabra. Himno 462, canten con alegría. Canten con alegría las alabanzas de Cristo el Rey. Anden en los caminos que nos mostrará su augusta grey. Vivan los redimidos en las victorias del vencedor, para que todos juntos veamos las glorias del Redentor. Cristo es la luz del mundo y el que le sigue la luz tendrá. Cristo es el pan de vida y el que del come no morirá. Cristo es la fuente viva y el que del bebe no tendrá sed. Y si queréis la vida, id a la fuente y allí bebed. Cristo es de las ovejas que él redimiera su buen pastor. Vino para salvarlas, pero sufriendo cruento dolor. Y al derramar su sangre en el madero de aquella cruz, vida, paz y esperanza y eterna gloria nos dio Jesús. Ahora ya no estoy triste, sino que vivo siempre feliz, con la dulce esperanza de que algún día iré al país, ese país amado donde moradas fue a preparar Cristo el pastor eterno que a sus ovejas vino a salvar. Damos gracias al Señor por poder cantar con alegría, como decía este himno, quizás no muy conocido por nosotros, pero que nos invita a adorar al Señor con alegría y gozo en el corazón. En el día de hoy seguimos estudiando el libro de Proverbios y la lección para este día lleva por título Vida responsable. La disciplina produce una vida responsable. Y la semana pasada iniciamos esta unidad que habla de la disciplina y recordemos un poco qué es lo que es disciplina, porque es lo central en estos tres estudios, el domingo pasado, este y el de la próxima semana. La disciplina, dijimos, es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas como en sus vidas en general. La disciplina supone la capacidad para controlar los impulsos, sobre todo aquellos que nos apartan de los objetivos y más bien nos inclinan al goce de placeres más inmediatos. La disciplina, pues entonces dijimos que era una virtud moral asociada a la capacidad para llevar una vida ordenada en concordancia con nuestros principios, deberes, objetivos y necesidades y en observancia de las normas de comportamiento social. Eso fue lo que dimos como significado de lo que era disciplina. En el día de hoy entonces vamos a ver el estudio ahí en Proverbios capítulo 13 del 1 al 16 y el versículo clave para este domingo es: el buen entendimiento da gracia, pero el camino de los traicioneros es duro. Todo hombre sagaz actúa con conocimiento, pero el necio despliega insensatez. Proverbios 13, 15 y 16. La verdad central para el día de hoy:
La disciplina produce recompensa cuando se habla, piensa y actúa con responsabilidad. La lección está dividida en 3 partes y como ya he dicho, vamos viendo versículo por versículo y vamos haciendo algún comentario acerca de cada versículo. Comencemos. Parte A. La persona responsable cuida lo que dice. Proverbios 13 del 1 al 5. El versículo 1 dice así: el hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el burlador no escucha la corrección. La palabra consejo puede traducirse como instrucción o corrección. En la Reina Valera 60 este versículo habla del consejo, por eso lo menciono. Podemos decir también que el padre sabio es fiel en dar consejos. Aquí en esta versión, que es la Reina Valera 2015, el texto fue traducido, la palabra consejo, como disciplina, que tiene que ver con instrucción y corrección. Podemos decir entonces que el padre sabio es aquel en dar consejos a su hijo, se preocupa por el bien de él y aparta tiempo para darle la instrucción que necesita. La disposición del hijo para escuchar al padre es muy importante. Los padres tienen mucho que hacer para crear en sus hijos la disposición para recibir el consejo. Pero el burlador no escucha la corrección. El contraste con el hijo que escucha a su padre es el burlador, que no respeta los consejos y por eso no escucha. No tiene oídos para escuchar reprensiones porque piensa que sabe lo mejor para su propio bien. Este burlador lo podríamos también ejemplificar por el contestador, aquel que no solo no escucha la corrección o la disciplina de sus padres, sino que además se burla, contesta, dice cosas que después se puede arrepentir, como por ejemplo: es mi vida, no tienes por qué opinar, ya soy grande, yo sé lo que hago. Todas esas cosas, recordemos el título de esta parte: cuida lo que dice. Entonces, el sabio escucha, atiende el consejo, acepta la instrucción. El burlador no escucha la corrección y aparte reclama, se queja y trata de imponer sus puntos de vista. Verso 2. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el alma de los traicioneros hallará el mal. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. El hombre que habla lo bueno y lo sabio produce buen fruto de su boca, y el resultado es que vivirá feliz con los demás. Por eso puede sentarse y comer con tranquilidad, sin tener pensamientos de amargura y ser objeto de odio. Pero el alma de los traicioneros o prevaricadores, como dice la Reina Valera 60, es aquel que con sus palabras anima a otros para que actúen irresponsablemente o falten a sus compromisos. Cuando su aconsejado le obedece, se burlan de él. A tales personas su maldad las alcanzará tarde o temprano. Verso 3. El que guarda su boca guarda su vida. Hay la tendencia de decir los pensamientos en forma espontánea, pero hay valor en reflexionar sobre los pensamientos y escoger bien las palabras. Las palabras bien escogidas y pronunciadas adecuadamente pueden mover a la humanidad hacia el progreso, mientras que las palabras dichas a la ligera e hirientes pueden provocar una guerra. El guardar la boca resulta en proteger su alma, porque hay relación estrecha entre la boca y el alma. En Números 12:3 dice que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero él mismo en un momento de impaciencia habló y actuó de tal manera que no le fue permitido entrar en la tierra prometida. Nos relata ahí en Deuteronomio 32, 51 y 52. Pero al que mucho abre sus labios, le vendrá ruina. Los dichos: por la boca muere el pez y en boca cerrada no entran moscas, son muy apropiados. Por un lado, el hombre que habla poco piensa y vive, y por el otro lado, el que habla mucho sin pensar está buscando su propia destrucción. Ya lo dice Santiago, en el Nuevo Testamento recalcó el poder de la lengua. Ahí nos dice en Santiago 3, 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miren, cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Y la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero, prende fuego al curso de nuestra vida. Si ustedes siguieran leyendo el capítulo 3 de Santiago, donde habla acerca de la lengua, dice que siendo tan pequeñito es como el timón de un barco que controla toda una nave, que, el que sabe controlar la lengua puede tener dominio propio de todo su cuerpo. Eh, es un consejo que no solo está aquí en Proverbios, sino también lo encontramos en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo principalmente, se nos relata que una de las obras de la carne tiene que ver con el uso de nuestros labios. Pablo nos dice que un nuevo creyente, alguien que ha alcanzado salvación, alguien que Cristo ya está en su vida y que el Espíritu Santo lo ha sellado y lo llena y que busca dirección del Señor, ya no habla con groserías, ya no habla chismes, no habla palabras deshonestas, no está metido en falsos testimonios y en varias de sus cartas el apóstol nos habla acerca de cómo obras de la carne tiene que ver con el mal uso de nuestra boca, de nuestra manera de hablar y de lo que decimos. Y como bien dice acá, a veces hablamos por hablar, hablamos sin pensar, reaccionamos a alguna situación, no meditamos lo que vamos a decir y como se dice, las palabras son como un saco de plumas que uno lanza al viento, aun cuando después nos arrepintamos de lo que hemos dicho, no vamos a poder volver todas las palabras a nuestra boca porque ya volaron, y muchas de esas palabras quedan, dañan el corazón de alguien, dañan la mente de alguien. Y por eso el proverbio nos dice que el que mucho abre sus labios, le vendrá ruina. Verso 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. Hay personas que lamentan su falta de prosperidad, pero no están dispuestas a hacer el trabajo necesario para vivir mejor. La pereza espiritual es enfermedad bastante generalizada entre los cristianos. No estamos dispuestos a pagar el precio para disfrutar de las riquezas espirituales que resultan de tiempo y energía invertida en una consagración más profunda con el Señor. El alma de los diligentes será prosperada. Esta promesa puede aplicarse al diligente en los asuntos diarios del trabajo y otras actividades para indicar que será prosperado, y también tiene aplicación espiritual para asegurar que la persona diligente en los ejercicios espirituales va a prosperar espiritualmente. También en el sentido que tiene nuestro pasaje y esta sección, eh, a veces el diligente se preocupa de qué es lo que dice, cómo lo dice, cómo va a afectar lo que habla, porque recordemos que nuestra clase habla de una vida responsable y debemos ser responsables en nuestro hablar. Y a veces somos perezosos en nuestro hablar en el sentido de que llegamos y hablamos. Versículo 5. El justo aborrece la palabra de mentira. La Biblia pone mucho énfasis en la importancia de la verdad y la honestidad en las relaciones con otros. El hombre recto aborrece la mentira porque contradice la naturaleza de quien es. El mentiroso se siente muy incómodo en presencia de personas que insisten en decir y escuchar la verdad, como Judas, que tuvo que salir de entre los discípulos la noche de la última cena, cuando Cristo anunció que uno de ellos lo iba a entregar. Pero el impío se hace odioso y trae deshonra. La fama del impío se extiende porque sus actos son malos y despiertan rechazo. En las noticias se resaltan los hechos de violencia, porque parece que es eso lo que le interesa a la gente. Sin embargo, hay un rechazo de los autores de tales crímenes. El público se indigna cuando informan de actos de crueldad hacia niños y otros indefensos. Entonces, en esta primera parte, la invitación es que al vivir responsablemente y en disciplina, cuidamos lo que sale de nuestra boca. Toda palabra, cuando hablamos de alguien, cuando se nos pregunta acerca de algo, cuando escuchamos alguna noticia, a veces somos muy prontos para hablar. Y el escritor en Santiago, en la carta a Santiago, dice que uno debe ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse.
Punto B. La persona responsable huye de la soberbia. Proverbios 13, del 6 al 10. Verso 6. La justicia guarda al íntegro de camino, pero la impiedad arruina al pecador. La ley defiende a la persona que está obrando en obediencia y castiga al que viola las leyes que son para el bienestar de la sociedad. La persona que siempre sigue el camino de rectitud va a gozar de buenas relaciones con los demás y va a evitar muchos peligros que rodean a los que viven en actividades pecaminosas. El problema surge cuando la tragedia acontece a personas que están obrando en justicia y andando en el camino de perfección. Pero aún en medio de la tragedia, el justo puede testificar que la presencia de Dios era una realidad especial en su experiencia. La impiedad arruina al pecador. El mal lleva en sí el castigo. Hay retribución en los males que el hombre comete. En muchas ocasiones los mismos pecados que comete el hombre traen las consecuencias que ocasionan su castigo. Por ejemplo, el que tiene el vicio del alcohol cosecha los trastornos de riñas, divisiones en la familia y enfermedades que tienen sus raíces en los efectos del alcohol. La justicia guarda al íntegro de camino, pero la impiedad arruina al pecador. El pecador, lamentablemente, sigue en sus actos de soberbia. Por eso este punto nos habla de que una persona responsable, una persona disciplinada, huye de la soberbia, huye de esas cosas que se da cuenta que le están afectando su vida y que necesita cambiar. Eso es algo importante. Verso 7. Hay quienes pretenden ser ricos pero no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres pero tienen muchas riquezas. Aquí nos habla de las pretensiones. Muchas veces se actúa con soberbia pretendiendo ser alguien o pretendiendo tener cosas. ¿Qué nos dice este proverbio? ¿Por qué necesita el pobre aparentar que es rico? Probablemente está utilizando el mecanismo para crear una ilusión diferente a la realidad, con la esperanza de compensar una autoimagen débil. Esta persona cosecha mayores dificultades porque no puede engañar a la gente en forma permanente. Cuando al fin se dan cuenta, su caída es más humillante. Y hay quienes pretenden ser pobres pero tienen mucho. Hay que tener cuidado cuando se considera el actuar del hombre. Hay algunos que tienen la pura facha de algo, pero no lo son. Al leer este proverbio me trajo a la memoria varias historias que escuché hace mucho tiempo y quizás ustedes han escuchado también, de personas que murieron en la indigencia y que fueron soberbios en su vida con respecto a sus bienes, a sus riquezas, y murieron en la indigencia y solos, y al descubrir que habían muerto, encuentran una infinidad de riquezas, de cosas materiales, de dinero guardado debajo del colchón, entre medio de las paredes. Escuché una vez yo una historia. Y, y esos son actos de soberbia, no querer cambiar su vida, de querer seguir siendo igual, de querer acumular. Y por eso este proverbio nos habla de las pretensiones, de pretender ser algo o ser alguien. Eh, y eso es un acto de soberbia. Así que, como bien dice aquí, hay algunos que tienen la pura facha de algo, pero no lo son. Entonces, que nos cuidemos, si somos responsables, que nos cuidemos, que huyamos de cualquier acto de soberbia en nuestra vida. Verso 8. Las riquezas del hombre pueden ser el rescate de su vida. El rico fácilmente cae víctima de los ladrones. Las riquezas sirven de imán para atraer a los que quieren robar. Muchos ganaderos, hombres de negocios, miembros de sus familias que han sufrido el dolor del secuestro y las familias han pasado meses de angustia. Algunos han tenido que liquidar sus bienes para pagar el rescate, pero el pobre ni oye las amenazas. El pobre no es buscado para quitarle lo que tiene. No es víctima de amenazas sobre su vida. Nadie pone una pistola en el pecho para quitarle las joyas o su dinero. Vive tranquilo, aunque con limitaciones económicas. Aquí el proverbio dice que las riquezas pueden ser el rescate de su vida. Hay aquí algunos ejemplos de cosas que suceden en algunos países del mundo con respecto a secuestros y cosas para pedir rescates. Eh, pero el pobre dice ni oye las amenazas. El que tiene poco, no hay mucho que le puedan robar. Igual lo poco, si le es quitado de manera ilegal, es causa de tristeza y de preocupación. Pero de igual manera vive tranquilo, ¿no?
Y a veces la soberbia en el corazón de las personas hacen que aquellos que tienen no vean las necesidades de los demás y pretendan un estatus. Y también lo vemos muchas veces en los supermercados, se dice que hay gente que pretende tener mucho y llenan los carros, y después uno se encuentra en el supermercado carros llenos de mercadería que no se los llevaron, simplemente aparentaron algo a la vista de otros. Y esos son actos de un corazón soberbio que no quiere entender ni corregir las acciones de su vida. Y falta de disciplina por el mal uso de sus recursos. 9. La luz de los justos brilla con alegría, pero la lámpara de los impíos se apagará. La figura es de la familia que se reúne de noche alrededor de la lámpara, porque allí está la fuente de iluminación, y la familia puede disfrutar de compañerismo y diversión. En los días de Salomón probablemente cada familia tenía una sola lámpara, y eso atraía a todos a estar juntos. Cuando los justos se reúnen, pueden regocijarse, porque no hay deshonestidad, maldad ni otro pecado que esconder. Los términos luz y lámpara se usan para significar también prosperidad. Pero la lámpara de los impíos se apagará. Hay un símbolo en la figura de la lámpara para referirse a la iluminación espiritual. Así el impío experimentará el apagón de la luz espiritual por su indiferencia a las cosas de Dios. Y esa indiferencia es producto también de la soberbia, no reconocer su cualidad de pecador. La luz de los justos brilla con alegría, nos dice. Hay alegría en el corazón cuando la luz llega a nuestra vida y cuando podemos estar tranquilos en nuestra vida diaria. Pero aquel que está indiferente de las cosas de Dios, lamentablemente esa luz se apagará y no tendrán la bendición de alcanzar las promesas que el Señor tiene en su palabra, porque actúan en soberbia. Verso 10. Ciertamente la soberbia producirá contienda, pero con los que admiten consejo está la sabiduría. La raíz de la soberbia es el egoísmo, ¿ya? Y el egoísmo trae división y conflicto. El verbo traducido aquí, producirá, ilustra cómo la contienda se desarrolla paulatinamente. Pero con los que admiten consejo está la sabiduría. Aquí se refiere a las personas que están dispuestas a recibir consejo, aquellos que dejan su soberbia de lado, a considerar todos los aportes de los demás y a tomar decisiones con mayor objetividad. Esta actitud receptiva producirá la sabiduría para poder vivir bien y brindar la aceptación de los demás. A la vez dará base para ser consejeros de las personas que necesitan de nuestra orientación espiritual. Para no vivir en contienda hay que dejar de lado la soberbia y, como este libro de sabiduría, seguir el consejo principalmente de la palabra del Señor. Letra C. La persona responsable será recompensada. Proverbios 13 del 11 al 16. Verso 11. Las riquezas apresuradas disminuirán, pero el que junta poco a poco irá en aumento. El hombre que se enriquece por medios ilícitos puede perderlo todo tan rápidamente como lo ganó. La palabra vanidad significa aliento, dando la idea de rapidez, y puede indicar ganancias por fraude o especulación. Las ganancias, que son el resultado del trabajo constante a través de los años de perseverancia, es lo que, como dice aquí, el que junta poco a poco irá en aumento. Cuando uno es responsable en su manejo financiero, hay recompensa, hay bendición. Y todo lo adquirido de manera ilegal y rápida, lo que fácil viene, dice un dicho, fácil se va. Verso 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Todos sabemos lo difícil que es esperar un acontecimiento futuro que anhelamos se realice pronto. Para los niños el esperar un mes para la Navidad o el cumpleaños parece una eternidad. Y a veces no solo para los niños. Para los adultos muchas veces la espera que atormenta el corazón se relaciona con el anhelo espiritual, para uno mismo o para un familiar. Se enferma el corazón con ese anhelo. Pero el deseo cumplido es árbol de vida. Un deseo, el anhelo, es puro, trae felicidad y entusiasmo contagioso. Un árbol siempre inspira a las personas por su testimonio del poder de Dios en la naturaleza y por la sombra que brinda. Verso 13.
El que menosprecia la palabra se arruinará. No podemos menospreciar las leyes morales y espirituales que Dios nos ha dado y pensar que no sufriremos las consecuencias de tales actos. El hombre se destruye a sí mismo al quebrantar las leyes de Dios. Las leyes no se quiebran, es el hombre que se quiebra porque las leyes son absolutas. Pero el que teme el mandamiento será recompensado. Quiere decir que respeta o reverencia los mandamientos. La obediencia a las leyes promueve la armonía y trae la recompensa que anhela cada ciudadano del país y del reino de Dios. Verso 14. La instrucción del sabio es fuente de vida. Es decir, las leyes de sabiduría llegan a ser una fuente de salud que ofrece frescura y descanso a todos los que pasan y se detienen a meditar en ellas. También podemos interpretar el pasaje para incluir la idea de la vida eterna. La vida se contrasta con la muerte, que es consecuencia del rechazo del manantial de vida que nos ofrece Jesús. Sigue diciendo el proverbio, para apartarse de las trampas de la muerte. Podemos testificar en el poder de la palabra que nos invita a ejercer fe en Dios y respetar sus mandamientos. Dios ha provisto el camino de escape de la muerte eterna, pero cada persona debe apropiarse de este mensaje haciendo de Cristo su Señor y Salvador. Una persona disciplinada, una persona que deja la soberbia, es una persona que alcanza sabiduría y logra apartarse de las trampas de la muerte y de apropiarse del mensaje salvador de Jesucristo y hacerlo a Él Señor y Salvador de su vida. Verso 15. El buen entendimiento da gracia, nuestro texto clave del día de hoy. Buen entendimiento puede traducirse cultura refinada y abarca las cualidades de bondad y mansedumbre que caracterizan a uno en su habla tanto como en su comportamiento. Este entendimiento sabe poner calma en las aguas tormentosas y así promover la paz en medio del conflicto. Puede traer armonía donde reinaba el desacuerdo. Pero el camino de los traicioneros es duro. El agresor no demuestra esta cultura refinada, es conflictivo, es grosero en el trato con los demás, vive su vida siempre frustrado porque siempre el conflicto donde quiera que pase. Verso 16. Todo hombre sagaz actúa con conocimiento. El hombre que tiene inteligencia sazonada, de experiencia madura, actúa después de haber considerado todas las alternativas y sus consecuencias. No quiere decir que posponga la toma de decisiones, sino que las considera en todas sus implicaciones. Pero el necio despliega insensatez. El hombre carente de prudencia manifiesta falta de seriedad en sus decisiones, las toma a la ligera, sin pensar en las consecuencias. El necio anda en las tinieblas cuando hay luz disponible. Entonces, en el día de hoy hemos hablado de vida responsable. Una persona disciplinada es responsable. ¿En qué? Hoy día hablamos de que es responsable porque cuida lo que dice. Una de las cosas necesarias en nuestra vida y en el día de hoy es cuidar lo que dice. Pero no solo lo que decimos con nuestra voz, sino lo que decimos a través del escrito. Ahora tenemos otros medios para comunicarnos como el WhatsApp, como las videollamadas, como las redes sociales, el Instagram, el Facebook, y muchas veces hasta lo que escribimos puede dañar, puede herir, puede ser malinterpretado, eh, y debemos también cuidarlo. Cuidar lo que decimos con nuestra boca y cuidar lo que decimos en lo que escribimos, en lo que comentamos, en lo que publicamos en las redes sociales también. En el WhatsApp lo mismo. Muchas veces uno lee un mensaje, lee un escrito y uno le coloca la entonación de lo que escribió el otro y a veces la entonación que uno le coloca no es la correcta. Entonces uno tiene que tener cuidado acerca de eso, de cómo lo dice, qué es lo que dijo y cuándo lo dice también. Por eso la disciplina nos ayuda a ser responsables en eso. Y obviamente el Espíritu Santo que coloca en nuestra boca palabras que edifican, palabras que bendicen al otro, palabras que dan gloria al Señor. Y también dice la palabra que de nuestros labios ya no va a salir bendición y maldición. Entonces, una persona disciplinada, responsable, llena del Espíritu Santo, va a cuidar siempre lo que dice, lo que escribe, lo que cualquier manera de comunicarse va a ser cuidada por el Espíritu Santo en tu vida, en nuestra vida, y seremos de bendición. Todo lo que salga de nuestros labios debe ser de bendición para el que está a nuestro lado.
Una vida responsable una persona responsable se caracteriza porque huye de la soberbia. Recordemos que la palabra dice que el Señor da gracia al humilde y rehuye al soberbio. ¿Ah? Que la humildad es una virtud del Espíritu Santo y la soberbia es una obra de la carne. Así que debemos huir de ella, no ser soberbio en nuestras acciones, no ser soberbio en lo que decimos también, no ser soberbio en las cosas que tenemos, en la administración de nuestros recursos. Recuerden que si usted ha sido bendecido, también es para bendecir a otros. Eh, Nuestros bienes no deben ser motivos para jactarnos y para ser soberbios con nuestro prójimo, que a veces también pasa. Entonces, una persona responsable, disciplinada, llena de la presencia del Espíritu Santo, huye de todo tipo de soberbia. Y por último, decíamos que una persona responsable será recompensada. La palabra del Señor siempre nos habla de promesas, siempre nos habla de bendición. El justo siempre es recompensado. El que actúa bien siempre es recompensado. A veces uno puede pensar, puede vivir situaciones en que pareciera que no, que le está yendo todo mal. Pero recuerde que el Señor es el que tiene el control de todas las cosas. Y aun cuando nosotros no veamos lo que Dios está haciendo, Él está actuando. Además, también debemos pensar, tener un pensamiento como dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses 4, que dice que debemos estar contentos con lo que tenemos. Y el apóstol Pablo dice, yo me alegro cuando tengo, parafraseando el texto, dice, yo me alegro cuando tengo poco y también me alegro cuando tengo mucho. Y después el texto muy conocido que es Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también el apóstol nos habla de que el Señor añadirá bendición desde sus riquezas si a nosotros nos faltara algo. Si nosotros somos responsables, disciplinados, obedientes a la palabra del Señor, tenga por seguro que el Señor va a recompensar. El apóstol Pedro, cuando le hace la pregunta al Señor, cuando el Señor pregunta acerca de, o dice cuál es el costo del discipulado, y dice que hay que dejar padre, madre, hermanos, hermanas, o aborrecer, como dice la Reina Valera 60. Y, y el apóstol Pedro pregunta, nosotros lo hemos dejado todo, ¿y qué hemos conseguido con eso? Y el Señor le dice, el que ha dejado padre, madre, tendrá mucho más en esta vida y además tendrá la vida eterna. O sea, siempre cuando vivimos una vida disciplinada por el Señor, hay recompensa. Si no es en esta vida, y recuerde que todo lo que hacemos no lo hacemos para tener una recompensa en esta vida, sino para la gloria del Señor, para el Señor. Si no tenemos una recompensa en esta vida, si nadie nos felicita, si nadie nos golpea la espalda, si nadie nos da un diploma, una condecoración, no importa, porque la mayor recompensa es la vida eterna con el Señor y estar con Él por la eternidad. Recordemos nuestro versículo clave. Dice, el buen entendimiento da gracia, pero el camino de los traicioneros es duro. Todo hombre sagaz actúa con conocimiento, pero el necio despliega insensatez. Actuemos con sabiduría, no seamos necios. Proverbios 13, 15 y 16. Próximo domingo vamos a ir a otro libro de sabiduría, pero no Proverbios, vamos a ir a Eclesiastés. Así que les invito ahí a leer Eclesiastés 2, del 24 al 26 y 3 del 1 al 15. Que Dios les bendiga y ahora les invito a que podamos cantar una alabanza al Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser
cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesará. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me